Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. Buenas hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Creciendo en el Amor, del movimiento Castos por Amor en la Arquidiócesis de Miami. Yo soy Aileen Lora y les cuento que brevemente que nuestra hermana Angélica no va a poder estar hoy acompañándonos porque se le presentó alguito, pero le manda saludos a todos. Entonces hoy me acompaña nuestro querido hermano José García. Como todos los lunes, aquí Como me todos presento. los lunes, la que está aquí de visita soy yo también. Así que José, ¿cómo estás? Bienvenido a Creciendo en el Amor. Gracias, Aileen. Muy contento de poder reunirme de nuevo este lunes para hacer este programa que espero que sea de mucho beneficio para todos los oyentes. Tenemos una invitada especial en el día de hoy que yo te voy a dejar a ti que la presente. Claro que Pero sí. es una invitada muy especial que yo conozco de hace muchos años y sé que es va a ser un buen testimonio. Claro que sí. Y queremos dar gracias, antes que nada, a Casa María del Caminante, que hace posible el Señor a través de ellos que podamos estar aquí en este programa, tener este programa para glorificar al Señor. Casa María del Caminante por Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Así que damos gracias al Señor por ello. Y como decía José, yo no puedo creer, antes de saludar a nuestra invitada, yo no puedo creer que el fin de semana se fue rapidísimo y ya estamos nuevamente en el programa. ¿Cierto? Se fue bien rápido. Para mí se me fue más rápido porque yo estuve en Orlando en una conferencia de medicina y regresé, llegué anoche y la pasamos muy bien. Por eso se hizo más rápido todavía. Claro que sí. Y ahí estaba nuestro hermano José hablando de que tenemos un invitado muy especial. Es que nos sentimos como si estuviéramos en la sala de la casa compartiendo con nuestro hermano José y Carolina Aponte, que es la invitada de hoy. Ella pertenece al movimiento Castos por Amor, de donde somos todos nosotros, y Carolina es de Colombia. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Yay, de Colombia, así es, hermana mía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bendiciones. Bendiciones a ti, Carolina. Contento, pues ahorita estábamos hablando de que hace mucho tiempo que no nos veíamos y el Señor a través de este medio nos une para glorificarle. Así Sí. es. Y Carol hoy va a estar compartiendo, por cierto, su testimonio o parte de su testimonio que ella ha llamado La obediencia trae bendición. Carol, ¿y por qué le pusiste ese nombre a tu testimonio? Que me gustaría que me contara. Antes que nada, pues agradecerle a Dios infinitamente, por encima de todo, pues por permitir estar en este programa y pues a la audiencia, a todos, que el Señor a través de mi testimonio, lo que les voy a compartir, se glorifique como siempre. Bueno, el motivo del nombre que le quise llamar así es porque hace muchos años, de hecho cuando estaba soltera en el grupo de Discípulos de Cristo, que fue donde yo empecé mi caminar con el Señor, una hermana muy querida, muy mariana, me decía siempre como soltera: hermana, tranquila, la obediencia trae bendiciones. Obviamente en todo el proceso que yo estaba viviendo, de mi encuentro personal con Dios y todos esos cambios grandes que más adelante les voy a compartir, pues esas palabras calaron muchísimo, muchísimo, y hasta el día de hoy pienso que se glorificaron pues bastante en mi vida, fueron proféticas, digo yo. Amén. La obediencia trae bendición. A mí me recuerda cuando estábamos hablando ahorita pensando en el tema que has querido ponerle a tu testimonio, de que Jesús fue obediente hasta la muerte en cruz.
En Filipenses 2, 5, 9 nos habla de eso en la palabra. Y Jesús desde que nació hasta que murió en la cruz fue obediente ciegamente al Padre en su corazón y todo. Y José precisamente estaba, déjame ver si el capítulo lo tengo aquí, para decirlo literalmente como está en la palabra, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor. O sea que Dios siendo Dios, no presumió de eso, sino que se hizo obediente por amor al Padre y por amor a todos. Y se entrega hasta la muerte en cruz, como dice la palabra. O sea Así que la es. obediencia es una gracia tan grande que el Señor la acogió plenamente en Él también. Así es. Yo pienso que... Sí, dale, Carolina. Yo pienso que uno en el caminar con el Señor, cuando uno elige ser obediente y seguir y hacer su voluntad, tiene que ser uno radical en la decisión y estar 100% seguro de lo que uno está tomando. Y cuando uno es obediente en todo sentido, hay cosas que le cuestan a uno muchísimo humanamente, porque pues ante todo somos humanos. Y ser obediente cuesta. Desde pequeños a uno le cuesta obedecer a sus padres, ahora mucho más cuando uno decide en este caminar con el Señor. Pero en definitiva, y por eso vuelvo a recalcar que para mí esas palabras fueron proféticas, porque si yo no hubiera tomado una decisión tan radical en mi vida, de pronto hubiera seguido de tropiezo en tropiezo. Entonces, es sumamente importante ser uno radical con las decisiones que uno toma en el Señor, en el caminar que uno está junto a Dios. Sí, yo quería decir que eso de la obediencia es bien importante. Yo aprendí una vez que el origen de la palabra obediencia tiene que ver con escuchar. Hoy día como que no lo asociamos, la palabra obediencia y escuchar, pero originalmente tiene que ver con eso. Y yo una vez me puse a pensar, ¿cómo es posible que tiene que ver escuchar con obediencia? Es que para uno poder escuchar de verdad, tiene que como que bajarse, como que eliminar todo lo demás que lo está distrayendo y hacerse obediente para que tus oídos puedan escuchar lo que te está diciendo la otra persona o lo que tu superior o tus padres o alguien de mayor autoridad te está diciendo. Tienes que parar, ser obediente, dominar tu cuerpo y escuchar lo que te está diciendo. Así que hay una conexión entre escuchar y obediencia. Amén. Entonces, cuando lo aplicamos a Jesús, que Aileen, tú mencionas ese pasaje tan bonito, también choca al principio a Dios, Jesús, Dios, obediente. ¿Y cómo que tenía que ser obediente? Y es que nos olvidamos que Jesús, aunque era Dios, se hizo hombre. Y al ser hombre dejó como en suspenso por un tiempo su omnipotencia, vamos a ponerlo así, y se hizo frágil igual que nosotros, aunque tenía el Espíritu Santo en plenitud, pero como quiera, se hizo menor él mismo a propósito para ser uno de los nuestros, para ser uno de nosotros. Y entonces estaba sujeto a las tentaciones como nosotros, estaba sujeto a las leyes, estaba sujeto a todas esas cosas como nosotros para darnos un ejemplo de obediencia a la ley en su tiempo, al Padre. Igual nosotros, si Él se tuvo que hacer obediente, ¿quién de nosotros va a llegar al cielo sin ser obediente? Amén, amén. Amén. Cuéntame, a ver, Carolina, entonces, hermana, ¿cómo interpeló en ti eso? Que la obediencia trae bendición. Bueno, mira. Tu vida para que fuera una bendición. Bueno, de mi vida de soltera, te estoy hablando de 18 a 23 años,
Pues tomé muy malas decisiones. Como hablaba José ahorita, lo relacionado a la obediencia a escuchar, pues yo no escuchaba realmente los consejos de mi madre, que ella fue mamá y papá al mismo tiempo. Y por no escucharla, pues tomé decisiones equivocadas, di pasos que de pronto en el momento, a esa edad, no debía haber dado, pues porque a mí a la edad de 18 años, a mí nadie me hablaba de sexo, ni nadie me hablaba de cómo vivir una sexualidad agradable a Dios. O sea, para mí eso nunca, a pesar de que igual yo vengo de familia católica, creyente, practicante, pero como decimos, católicos light. Entonces en esa época para mí era como cotidiano o algo que hacía parte de mi vida, ir a la misa, normal, pero no había tenido como ese encuentro personal con Dios, por lo tanto me hizo tomar decisiones muy equivocadas. Decisiones, un ejemplo te pongo, para mí era muy normal, si le quieres decir, le quieres llamar, tener relaciones sexuales con mis novios. Entonces como que eso para mí después de un tiempo hacía parte de la relación, pues en esa ceguera espiritual y en esa ausencia de Dios en mi vida. Entonces desde los 18 años pues perdí mi virginidad y de ahí en adelante empecé a tener unos comportamientos más como, siempre a mí me decían que era más como de apego a la parte masculina. Entonces, un ejemplo, cuando de pronto yo tenía intimidad con mi novio, ahí yo me sentía protegida, me sentía respaldada, amada, y era pues también la ausencia de ese papá que no tuve, el divorcio de mi papá y mi mamá desde muy pequeña, pero el tomar malos pasos y malas decisiones pues obviamente te lleva a consecuencias que pues uno no se alcanza a imaginar. Y pues uno en esos momentos, lo que vuelvo a decir, lo que José estaba diciendo de la relación tan grande que tiene el escuchar con esa palabra, pues yo no escuchaba los consejos nunca de mi madre, entonces pues tomé la decisión a los 23 años, después de pasar en mi vida de soltera, pues digo de 18 a 23, pasé por relaciones no muy buenas, no muy sanas, no muchas, pero igual hicieron mucho daño a mi vida. Un ejemplo voy a poner, pues como para no ir como muy a fondo. Un solo ejemplo. Llegué a tener una relación con una persona 20 años mayor que yo. Es decir, yo tenía 20 cuando estaba en la universidad y esa persona tenía 40. Entonces imagínense, nada más así, poniéndoles un ejemplo así uno no se alcanza a imaginar el no escuchar de pronto a sus padres, o no escuchar de pronto la misma voz de Dios en esas misas que yo iba, algo así, esa ceguera espiritual que uno tiene, pues que uno toma malas decisiones. Y bueno, eso me hizo llegar a este país a los 23 años, llegué también por una mala decisión equivocada de casarme por civil a esa edad. El llegar acá, pues uno llega con Eso fue a los 23 años, perdón, a los 23 años, sí. Entonces ya tú te casaste civilmente y te mudaste de Colombia a Estados Unidos. Exacto, entonces pues yo venía con el sueño americano, por decir, pero pues lo que realmente viví fue una pesadilla americana. Sí, digo yo. Una pesadilla americana, Empezando, claro. Pues digo yo porque yo venía con todos los sueños de formar familia, pero imagínense cómo uno empieza mal, ¿no? Primero me caso por el civil, entonces ya primera decisión, pues mal. Me caso con un hombre 13 años mayor que yo, entonces es otra decisión mala. Pues en desobediencia, todo el tiempo en desobediencia, así de sencillo. Entonces... o sea, tú no le rendías cuenta a nadie, simplemente tú tomabas decisiones por tu cuenta según lo que tú entendías que era lo que más te convenía y así tomabas tus decisiones. Claro. Y yo pienso que eso es lo que la mayoría de las personas pasan por eso, hasta que aprenden bueno, algunos aprenden, no todos. Otros no aprenden. No, todo el mundo aprende, pero por la misericordia de Dios algunos aprenden, lo he hecho mal, esto no es la forma correcta de vivir. Así es. La misericordia de Dios es tan grande que pues obviamente siempre
Él estuvo, yo digo que Dios siempre ha estado al lado mío, siempre, no ha habido el día en que no ha estado. ¿Por qué? Porque cuando tomé esa mala decisión, otra equivocación, digamos, que yo cometí, yo planificaba en esa época con el método del Norplan, que son esas pilitas que le ponen a uno acá en el brazo, y eso ocasionó también muchos daños hormonales en mi vida. Entonces, perdón, yo no escuché, era que un método un anticonceptivo, implante. son unas pilitas, ok. sí, son unas pilitas como las minas de los lapiceros de antes. Sí. Son 5 pilitas que me introdujeron acá en el brazo, y pues ese era el método con el que yo planificaba. Pero pues obviamente en esa relación que duró muy poco, pues pasaron muchas cosas. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, realmente de una manera, pues que tú hayas tenido un encuentro personal con Él, pues sigues tomando decisiones que no son las correctas. Y pues eso obviamente fue un fracaso de matrimonio porque tenía todo lo material llegando acá a Estados Unidos, pero no tenía como la parte más importante, que era formar familia. Pero ¿cómo iba a formar familia si es que también había tomado la decisión de casarme con la persona que no era, definitivamente? Entonces, pues, para resumir, obviamente, porque no quiero como entrar en lo más profundo de mi testimonio, pero para resumir, pues aparte porque mi testimonio completo lo van a conocer en el Congreso, y pues no quisiera como entrar a ese lado, pero para resumir un poco de esa decisión mal tomada, pues eso me lleva a mí a tocar fondo en el sentido de que pues no le encontraba sentido a la vida porque todo era lo material, pero pues no tenía realmente la base principal, ni tenía a Dios presente en mi vida. Como decía José, yo tomaba las decisiones A la ligera. a la ligera. Y bueno, ¿no? y antes de continuar en esa parte donde vas a profundizar ahí, en eso que está contando, me gustaría aquí con nuestro hermano José, porque Caro sabe que ella estaba comentando que una de las decisiones también malas que tomó fue la del implante, esto. ¿Por qué el implante es algo que no es positivo, doctor José? Tú como maestro y médico. Bueno, hay razones físicas y razones morales por la cual no conviene el implante. Las físicas, pues el implante está hecho de hormona, es hormona que se va entrando en el cuerpo poco a poco, es una cápsula que va soltando cierta concentración de hormona en el cuerpo para engañar al cuerpo para que piense como si estuviera encintas, como si estuviera embarazada. Entonces eso pues no permite que tú quedes embarazada. Entonces es un método anticonceptivo. Físicamente pues las hormonas están asociadas a un mayor riesgo de hipercoagulabilidad, que quiere decir que pueden ocurrir coágulos en el cuerpo. Y los coágulos, por ejemplo, un coágulo en una pierna se puede soltar de la pierna y parar en los pulmones y causar hasta la muerte. Así que son cosas potencialmente serias. En adición a eso, la hormona tiene una serie de potenciales efectos secundarios en la mujer, como dolores de cabeza, cambios del mood, cómo se siente, un día se siente de una manera, otra de otra. Uh-huh. Puede también bajar el apetito sexual en algunas mujeres. En adición a eso, y podemos visualizar cómo eso puede traer problemas en la pareja, por supuesto. En adición a eso puede... Eso en la parte física, imagínate, en la parte física, sí, el daño que hace el utilizar esos métodos. Y en la parte espiritual... Sí, quiero mencionar 2 o 3 cosas más físicas antes de entrar en la espiritual. Físicamente puede aumentar el riesgo de tumores en el hígado y hasta, raramente, pero puede ocurrir, puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado. También puede causar infertilidad permanente en algunas mujeres. Algunas mujeres que la fertilidad no es muy buena para empezar, especialmente según van avanzando en edad, y ellas no saben que la fertilidad la tienen un poco comprometida, están tomando estas hormonas por muchos años, después cuando deciden tener hijos y dejan de tomar la hormona, no les vuelve el periodo por mucho tiempo o permanentemente, o sea que puede ser una causa de esterilidad a la larga. Okay. Estas son algunas de los efectos secundarios físicos
que son negativos y tenemos que estar conscientes de ello. En adición a eso, más importante que lo físico, yo diría que es lo moral. Es un anticonceptivo, es inmoral porque es abortivo. Es uno de los anticonceptivos que tiene características abortivas. ¿Qué quiere decir eso? Que ocasionalmente puede causar un aborto bien temprano. Lo voy a explicar. Por ejemplo, aunque la hormona por lo general suprime la ovulación en la mujer, y si no hay ovulación no hay fertilización, pero la cantidad de hormona que se pone en el cuerpo hoy día no es tan alta como para suprimir totalmente siempre la ovulación. O sea que en un dado año pueden ocurrir ovulaciones de vez en cuando. Eso se llama, lo voy a decir en inglés porque no sé el término en español, breakthrough ovulation. O sea, como que se escapa un óvulo y la mujer ovula como quiera. Pero aunque se fertilice ese óvulo en la trompa de Falopia, que es donde normalmente se fertiliza, cuando esa nueva vida que se ha formado baja al útero, que es donde se supone que se implante para seguir creciendo, no se puede implantar y el cuerpo termina botando esa vida, un aborto bien temprano, un aborto químico. No se implanta porque el útero no se pudo preparar porque las hormonas estaban alteradas y no dejaron que se preparara el útero. Entonces, ya de entrada sabemos que si son abortivos, la iglesia no lo puede aceptar como un método moralmente correcto, porque estás causando abortos sin darte cuenta. La mayoría de las mujeres no saben que están tomando pastillas, usando hormonas, no saben Terrible. No, la este verdad es aspecto terrible. de la hormona. Y si, aunque no lo sepas, Aileen o Carolina, aunque uno no lo sepa, tal vez la responsabilidad moral disminuye en la persona, pero como quiera tiene tus consecuencias morales. Porque el pecado es pecado y tiene una consecuencia. El error es error y tiene una consecuencia. Aunque tú no seas totalmente responsable porque no sabías lo que estabas haciendo, pero como quiera tiene un efecto en tu vida. En adición a eso, es inmoral porque es un anticonceptivo. Y ya eso es otro tópico que la iglesia, en otro programa yo hablé de eso, pero la explicación es bastante larguita de por qué los anticonceptivos son inmorales en los ojos de la iglesia. Exacto. Bueno, volviendo a nuestra hermana Carolina, yo quería hacer esa salvedad, porque Carolina estaba hablando de cómo ella cometió, hablando con nuestra hermana y su testimonio de que la obediencia trae bendición. Carolina estaba comentando cómo ella, por estar pensando solamente en su mirada, solamente estaba en ella y no en el Señor, si se puede resumir así. Y cómo ella se fue, cada vez se hacía más grande el terremoto, vamos a decir, la oscuridad en la que ella estaba metida. Y entonces ya el ponerse, casarse por lo civil, el irse con una persona mayor que ella, 13 años mayor, no obedecer a los consejos de sus padres o de su madre. Y luego de que viaja, que se muda a Estados Unidos, que también era otra de las cosas que decidió sin discernir, entonces también pues todas las consecuencias de eso que te llevan a otras peores, se abren una serie de puertas, como ella utilizar ese método anticonceptivo que hace todo ese daño físico y espiritual también. Y entonces, Carolina, ¿qué pasó ahí en ese momento de tu vida cuando estabas involucrada en toda esa situación consecuencia de las decisiones que habías tomado? Bueno, pues todo eso, obviamente, esos pasos mal dados, me llevan a mí a vivir tres momentos muy difíciles en mi vida, que fue, mi nana se murió, de toda la vida se murió en ese momento. Mi matrimonio estaba totalmente dañado, pensando que era yo la que fallaba en la intimidad, porque nosotros no teníamos realmente intimidad y yo siempre me cuestionaba, pero ¿por qué no tenemos intimidad? Y pues me di cuenta que era que él estaba muy metido en la pornografía, entonces pues esa era la razón pues principal de la cual no teníamos intimidad. Pero me vine a dar cuenta, obvio, mucho más adelante, y adicional a eso, pues él me había puesto un negocio, un dollar store, que totalmente se vino al piso, y pasaron tres cosas todo al mismo tiempo que pues es que yo digo, hoy en día recordándolo, la misericordia de Dios siempre estuvo ahí, porque aunque muchas veces lo ofendí, porque de hecho en este proceso que yo viví, otro paso súper mal tomado, y eso fue el tocar el fondo, el llegar pues a la ofensa más grande que le he hecho a mi Señor, fue
haber ido donde una señora que me leía dice que los caracoles. Entonces, esa fue la ofensa más grande porque pasa mucho en las culturas latinas, pasa mucho de la lectura de cartas, del café, del cigarrillo, del tarot, bueno, de todo lo que se lleguen a imaginar. Y uno cuando está viviendo momentos difíciles en su vida, pues en esa ceguera espiritual no buscas de Dios primero, sino que buscas es de las otras cosas que piensas que por ahí va. Y eso me llevó a tomar ese mal paso. Digo que eso fue lo que me hizo como tocar fondo, porque el demonio ahí trabaja fuertemente, rápidamente. Les comento para también las personas que estén escuchando, y si alguna vez han tomado una decisión de esas o piensan de pronto que por ahí es la cosa, ni se les ocurra nunca invitar eso a sus vidas, porque eso es la sal para toda la vida, digo yo, basta. Los daños, las consecuencias son muy malas. ¿Sí? Por decirte, cuando yo llegué a ese lugar, rápidamente lo describo, estaba lleno de santos alrededor. Y me acuerdo tanto que la señora me hizo persignar. Y yo dije, bueno, pues esto, vamos bien, porque pues me hace persignar, está lleno de santos, hay velitas, pues vamos bien. No estoy como tan equivocada. Y yo hoy en día, bueno, y contándoles, a mí me da escalofrío, porque en serio el demonio trabaja fuertemente en esas cosas, porque ella me daba nombres de personas que ella ni conocía, cosas que han pasado en mi vida y descripciones de momentos que yo decía, pues esta señora no me conoce, ¿de dónde saca esto? Entonces, pues tú sales de ese lugar como convencida de todo lo que me estaba pasando en mi vida. Ya les dije, se muere mi nana, mi negocio en el piso y mi intimidad cero. Pues empiezo yo como a armar el rompecabezas que esa señora piensa que me manda a armar de la manera súper equivocada. Entonces llego a mi negocio, pónganle cuidado, me persigno para rezar y pedir siempre la protección y bendición de Dios. Y aparte me dice ella, riegue el polvo del indio en el negocio, y empiezo yo rezando, armando el polvo, con el polvo del indio para que ese día vendiera muchísimo y me fuera muy bien en mi negocio. Sí. Entonces imagínense cómo, o sea, es que yo digo, ay, no, estas decisiones, estos pasos mal tomados, y la desobediencia en la vida de uno es algo terrible. Las ofensas que uno puede ocasionar al Señor es impresionante. Entonces, bueno, para resumirles, hice muchas cosas de las que ella me mandó, de las cuales fue peor. O sea, cada vez en el momento actuaban, pero ahí viene la confusión, ¿no? Dice, pero ¿cómo me funciona? ¿Y de dónde viene eso? O sea, te funcionaban como de momento, pero a largo plazo. De momento, porque yo regaba ese polvo, rezaba y ese día vendía muchísimo. Un ejemplo. Entonces yo decía, pues esto era la clave, esto era lo que tenía que hacer. Pero digo tocar fondo. ¿Por qué toqué fondo? Porque el problema ya no fue ese, sino ya fue mayor. Y los vacíos que habían en mi vida eran tan grandes, de que había momentos en que yo quería durar toda una semana con las cortinas cerradas, dormir todo el día, levantarme, medio comer algo y seguir durmiendo. Entonces eso me estaba llevando ya a unos cambios impresionantes, a unas depresiones que yo no entendía, porque a veces yo iba a la misa, lloraba mucho y después al otro día, o sea, unos cambios muy fuertes, muy fuertes. Tanto que ya cuando descubrí que mi pareja estaba en pornografía, voy a Colombia y pues bueno, ustedes saben que todas las misas son de sanación. Y en una misa de esas yo lloraba y lloraba tanto, y una tía que siempre ha caminado con el Señor, desde hace muchos años, ella estaba conmigo en la misa y me dijo al final que hacía cuánto tiempo yo no me confesaba. Y yo llevaba mucho tiempo sin confesar. Y ella me dijo en ese momento que ella sentía en su corazón que tenía que confesarme. Me llevó a un sacerdote muy ungido, un hombre totalmente de Dios. Y ustedes no se imaginan lo que salió en esa confesión. Eso fue hasta un exorcismo lo que ese hombre me hizo. Ese santo sacerdote, eso trabajo. Uy, ustedes no se imaginan lo que salió. Cuando yo descansé en el Espíritu, digo, de una oración muy fuerte de liberación que él me hizo. Y digo esa oración fuerte de liberación porque
ya les acabo de decir de todas las ofensas tan grandes y todas las malas decisiones que yo tomé. Eso salió de todo, eso fue más que un exorcismo, les digo. Y eso, obviamente el sacerdote me dijo, tú tienes que regresar a Miami y ser radical. Vas a separarte de ese hombre, vas a buscar de Dios y tu vida tiene que continuar. Tú eres una muchacha de 25 años, ya en ese entonces tenía 25 años, y tienes que pegarte la mano de Dios. Y así fue, regresé, seguí todo lo que el Padre me dijo y empecé a buscar de Dios. Llegué al grupo de discípulos de Cristo, que fue donde conocí a esta muchacha que me dio estas palabras, pues que les estoy contando. Pero eso no continúa ahí. Las decisiones y los pasos mal tomados continúan. Pues cuando tú llevas una vida en desorden, empezar como a moldear por ti solo es imposible. Es imposible. Obviamente yo tenía que tener un encuentro personal con Dios. Sí, o sea, es que uno dice, no, pues es que no, eso no es como cuando uno dice, voy a hacer ejercicio, a hacer dieta, que al siguiente día entonces se levanta y no come pan, no come no sé qué, y como si fuera así el dominio de uno mismo ante la comida. Pues es que en la vida espiritual, en la vida con caminar con Dios y tantos desórdenes que llevas tú y tantos malos pasos, pues eso no es tan fácil, ¿no? No, antes de seguir compartiendo contigo en esa parte y aquí con nuestro hermano José, estaba pensando en el momento, mientras tú estabas hablando, de cómo la misericordia de Dios nos alcanza, no importa qué tan hondo estemos en el pecado. Sí, el Señor que conoce tu corazón, que es un Padre amoroso, que conoce el mío, el de José y el de todos los que nos escuchan, que es un Padre amoroso, que sabe tu historia, que llora contigo, que sufre contigo, pues sufría todo eso que le estaba pasando a su hija, en este caso Carolina. Y fíjense cómo el Señor, que a pesar de que ella empezó a abrirle las puertas al demonio para que entrara en su vida, o sea, mezclando lo de Dios, como no tenía algo firme, no había ese encuentro, como dice ella, con él, ya empezó a abrir la ventana a la brujería y buscar respuesta en otros dioses fuera de Dios. Que es lo que el Señor, que hiere el corazón de Dios, cuando uno no tiene conciencia, se refugia en otros dioses que no vienen de Dios, que aparenta ser verdad, entre comillas, pero nada bueno viene de Satanás y lo que hace, al contrario, es mantenernos en una oscuridad tremenda y nos va alejando de la gracia, que eso es lo que hace el pecado, alejarnos de la gracia de Dios. Entonces la brujería, la santería, porque hay tanta gente que practica es eso, y va a la misa, y bendito Dios que por lo menos va a la misa, y yo me imagino que en la misericordia de Dios, el Señor permite lo mismo que le pasó a Carolina. Pero si tú no estás escuchando, y tú, porque a veces hasta por hobby, yo me acuerdo una compañera de mi hermana de la universidad, que viene mi hermana y me dice, mira que voy allí a leerme una hermana melliza, a leerme la taza, que no sé qué, y yo, ¿qué? Pero yo sabía, porque había escuchado a mis padres, eso es malo, esto que sí yo qué, ahora tengo más conciencia que nunca, pero en ese momento yo sabía que era malo, y en este caso obedecí a mi padre. Entonces la bendición fue impedir que mi hermano se leyera eso. Pero fíjate cómo eso va creando dependencia. Déjame ver, este muchacho, ¿será que está enamorado de mí? ¿O qué hago para que el muchacho se enamore de mí? Y todo eso que no viene de Dios, que lo que hace es hundirnos más en el pecado. Entonces, Carolina, en medio de todo eso, y todo lo que nos escuchan, que están practicando eso, abandonen eso y acérquense a la gracia, a Dios, que es el único Dios y no hay otro Dios fuera de Dios. Entonces, Carol, en ese momento de tu vida que ya empieza el Señor, hay una confesión, por lo tanto, la confesión es una fuente de misericordia y de gracia, que cuando nosotros vamos y la recibimos, pues el Señor va fortaleciéndonos en esas áreas. Entonces Carolina tiene esa gracia de Dios, ese baño de misericordia en la confesión, pero aún no ha tenido ese encuentro con el Señor, entonces está dando los pasos donde se cae y se levanta. Entonces cuéntanos en ese proceso de ese nuevo moldeado que está haciendo el Señor en tu vida y cómo tú entonces vas fortaleciéndote y tienes ese encuentro con Él para caminar, para soltar todo y ser obediente. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, esa etapa yo pienso que fueron
los mejores años, pues, uno siempre tiene sus experiencias lindas con Dios, yo creo que a diario, pues Él se manifiesta con uno. Pero en esa época, claro, mi corazón estaba muy vulnerable, muy como en búsqueda de ese amor verdadero que era el de Dios. Y en los grupos, en las reuniones que nosotros teníamos, que era de jóvenes, pues recibía siempre muchísimos mensajes. Adicional, asistía a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, que fue donde yo hice todos mis cursos de crecimiento espiritual. Pero fue tan hermoso de todos los momentos que yo vivía, que aún viviendo esos momentos, uno sigue siendo como testarudo, ¿qué se llama? Sí, digo testarudo porque eh, le servía completamente a Dios en el grupo de jóvenes y todo, y salía y continuaba en desobediencia. Digo es porque en ese grupo pues conocí a una persona y como estaba tan vulnerable y obviamente había llegado con mi corazón tan lastimado, pues si a los 25 años, imagínense, pues uno todavía no está como tan firme en sus decisiones. Y así me pasó, pues en ese grupo conocí a una persona que realmente continuamos llevando una vida en desorden. Digo eso nuevamente como con la mentalidad, como les dije, que era la que siempre tenía, que era como que tener relaciones íntimas era parte de la relación. Y más porque yo venía de una relación de un matrimonio que hacía muchos años, mucho tiempo no me tocaban, entonces pues obviamente es que yo digo que esa era mi debilidad, vamos a ponerle nombre. En ese momento ese era mi talón de Aquiles, el tema de que yo no podía manejar vivir en castidad, no sabía ni siquiera qué era la castidad, no sabía que es tener yo intimidad fuera del matrimonio, pues estaba en desobediencia, estaba pecando. Entonces muchas cosas pasaron que no quiero profundizar porque pues quiero dejarles algo para el testimonio en el Congreso. Y esa decisión mal tomada, pues por obra y gracia de Dios, pues en ese caminar conozco el movimiento. Conozco el movimiento Castos por Amor, los conozco a ustedes. Bueno, en ese tiempo te conocí a ti, hermana querida Aileen, y Angie, mis mejores amigas. Y al principio yo me sentía, cuando la primera noche que yo llegué al movimiento, me acuerdo tanto que me dicen obviamente de qué trata. Antes en un retiro Dieter me había comentado de qué trataba el movimiento y yo le saqué miles de excusas para no ir a la primera reunión. Pero bueno, por obra del Señor llegué allá, las conozco pues ya nos conocíamos en el grupo de discípulos, pero pues ya empezamos a compartir más, unos testimonios muy lindos. Pero ahí es donde realmente empieza mi decisión radical, desde el primer día que pisé Castos por Amor. Y me acuerdo tanto que un muchacho, no sé si te acuerdas, Aileen, de este muchacho el costeño, el colombiano, el barranquillero, alto, delgado, no me acuerdo cómo se llama, amigo de Jaime, no me acuerdo cómo fue. Ah, sí. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. Carlos. Sí, Ese mismo. Carlos, de Barranquilla. Entonces él, cuando yo hablé y les digo, bueno, pues como que a partir de hoy yo quiero vivir mi vida en castidad y en obediencia, él me miraba y me decía, ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Tú te estás metiendo en problemas? Y yo no, es que fue algo como que a mí me venía hablando el Señor muchísimo, hacía muchísimo tiempo me venía diciendo, en todo ese proceso que yo llevaba de mi caminar con el Señor, a mí Él me venía pidiendo eso. Y fui tan radical desde ese día que dije, ya, no voy a tener más intimidad con mi novio. Yo terminé mi relación con él, le expliqué a esa persona, le dije, mira, ya, yo quiero esperar. Yo siempre he soñado con una familia, siempre he soñado con matrimonio. Yo quiero realmente recuperar muchas cosas en mi vida. Yo le pedí a mi Dios que de las cosas que... Bendito Dios.
yo pienso que la petición que siempre le decía a Dios era que yo quería recuperar el don de la pureza, que yo no quería ofenderlo más porque para mí muchas decisiones mal tomadas en mi vida me ocasionaban cada vez más vacíos y más daños que no entendía. Pero cuando me encuentro con este grupo, con el movimiento Castos por Amor, ahí entendí todo. Y ahí sabía que era por ahí que yo iba a encontrar un cambio en mi vida. Y un cambio que iba a ser para lo que yo soñaba. ¿Cuáles eran mis sueños en ese entonces? Tener una familia con un hombre que amara a Dios por encima de todo y que quisiera casarse y formar familia. Porque pues en esa época de soltero, pues no es fácil, obviamente. Hay muchas cosas que uno también está acostumbrado a vivir y tomar un cambio así, pues cuesta. Yo le pedía mucho a mi Dios que, es más, hice como un pacto con él. Yo le dije, yo te ofrezco mi castidad, te ofrezco... Ay, perdón que estoy toda llorando. No, buenísimo, yo estoy conteniendo aquí. Te ofrezco toda mi vida a cambio de un buen matrimonio. Un matrimonio agradable a tus ojos. Yo soñaba pues también tener a mis hijas. ¿Qué métodos claro, en el movimiento empiezo, me acuerdo la primera charla de José y de Vane, cuando obviamente nos cuentan en el movimiento, empiezo a aprender, o sea, es que yo decía, uy, no, ¿qué es esto? Tantas riquezas que tiene nuestra iglesia católica y yo en qué mundo vivía. ¿En qué mundo? O sea, es que yo digo, las personas que nos escuchan y que todavía no conocen o que reprochan de la iglesia católica, de nuestra iglesia, o que es aburrida o que no han encontrado todavía, tienen que realmente llegar a estos grupos, participar de este próximo congreso que viene y realmente ahí van a encontrar muchas respuestas, como me pasó a mí. Porque cuando yo escuché a José y a Vanessa hablar de todos los métodos, de lo que estaba, nada más José les hizo un resumen de lo que ocasiona un método anticonceptivo, los daños que le ocasionan a uno, y así es, a mí me ocasionó unos daños impresionantes en mi vida. Entonces muchas cosas yo empecé a conocer en ese grupo, en el grupo Movimiento Castos por Amor, por obra y misericordia de Dios. Pero yo en esa lucha, obviamente, tú sabes, Ailín, que no fue fácil, porque ya no tenía 25, ya obviamente el tiempo va pasando. Y cuando el tiempo pasa, pues obviamente, y en el grupo de jóvenes, pues están los dos grupos, pues todas mis amigas empiezan a casarse y todas mis amigas me invitaban a caminar sus bodas. Entonces eso es un tema que yo decía, ay Dios. Parar los ramos, parar todas las... Gracias a Dios yo no me ganaba los ramos. No, gracias a Dios no me ganaba los ramos. Yo participaba. Me acuerdo de esos tiempos, Carolina. Claro. Ay, no, eso para mí era como que cada vez que me decían, yo quiero que camines en mi boda, no sé qué, eso, para mí era como que me entraba en reversa porque yo salía muy mal después de esa boda. O sea, yo llegaba a mi casa, ya cuando ya se acabó la fiesta, me divertí todo, pero me entraba una tristeza y claro, el tiempo va pasando y yo me cuestionaba muchas cosas. Yo le decía a Dios, ¿hasta cuándo? Ya te entregué esto, ya me he visto mejor. Antes yo era las que me vestía con unos escotes que ustedes no se imaginan y para mí eso era normal, no era que yo estuviera llamando la atención, no, yo crecí así, nunca me dijeron vístete bien. La música que yo escuchaba, todo, o sea, un estilo de vida totalmente del mundo. Ve, y antes de continuar, mi querida hermana, hacemos ahí una pausa así chiquita contigo, sí. Aunque no quería interrumpirte para que siguieras, pero solo quería retomar la parte de comentar la parte de cómo el Señor, que es tan cuidadoso y tan tremendo, el Señor primero te saca de la oscuridad en que estaba, del lodo en que estaba, te lleva a la gracia de la confesión, luego el Señor coge y te lleva al grupo de discípulos, o sea, te invita a caminar como discípula de Él, y después la lleva al cambio radical. Ven acá Castos por Amor, en el área que más le costaba entregar, pero el Señor comienza a ordenar, José, el Señor comienza a ordenar la vida
de Carol la lleva al movimiento de Casto por Amor y ahí empieza Carolina, como todos nosotros, a escuchar la verdad. Como dice, la verdad os hará libre y la verdad interpela el corazón. ¿Qué ibas a decir, José? Que iba a decir que no es diferente de como Jesús hizo con sus discípulos. Él llamó a Pedro, Juan, eran pescadores, no tenían mayor conocimiento del reino de los cielos como tal. Y Jesús poco a poco se les va revelando. No pensemos que ellos radicalmente eran santos inmediatamente cuando empezaron a seguir a Jesús, porque Pedro lo negó 3 veces, uno lo traicionó, los otros lo abandonaron. O sea, ellos no eran firmes todavía. Pero sí Jesús los fue preparando para el momento de encuentro ese donde tienen que decidir de un lado o el otro, como hizo con Carolina. Entonces, en ese momento de oscuridad, si uno da ese paso, contigo me quedo, Señor, ahí es que viene la transformación final y la plenitud. Radical, así es. Exactamente. Entonces ahora, hermana, y bueno, como es la vida, uno va dando pasitos, como cuando uno empieza a caminar, como niño, agatea, después va dando los pasitos, se va agarrando de todos lados, y después el niño camina bien y después corre. Tú que tienes un baby y tienes 2 niñas más. Y está viviendo ahora otra vez la etapa con la baby que el Señor te ha dado ahora. Precisamente que empiezas tú a caminar con el Señor y entonces todavía están esas cuestionantes como por ejemplo tú todavía estás aprendiendo a confiar en Él. Todavía tú no, o sea, estabas aprendiendo a confiar, por eso cuando ibas a la boda, como tú tenías ese anhelo en tu corazón, no, es que eso te decía, porque tú decías, bueno, ¿y mis sueños qué? ¿Y el Señor qué? ¿Dónde está? Si estoy ya le entregué mi sexualidad y ahora que la estoy llevando como alegrada. No, Señor, no solo la sexualidad. No solo la sexualidad, es que yo le entregué fue todo, es que yo fui muy radical realmente en el momento del primer día que dije me meto en el movimiento para realmente hacer un cambio radical en mi vida en todo sentido, en mi manera de pensar, de vestir, de hablar, de la música que escuchaba, de las personas con los sitios que frecuentaba, o sea, todo, porque es que uno piensa que es que porque es joven, entonces, ay, es que yo soy joven, entonces hay que aprovechar y hay que vivir. Sí, eres joven, hay que aprovechar y vivir, pero tienes que saber en dónde te metes, en qué lugares te metes, tienes que conocer realmente cuál es la manera linda y más cuando tú le estás sirviendo a Dios, porque no es solamente pararme, servir, alabar, leer, participar en esto y después salir y vestirme de una manera diferente, comportarme de una manera diferente. Entonces, eso es lo delicado, porque cuando uno decide seguir a Dios y ser radical en su fe y en las cosas de Dios, pues así mismo tiene que ser la vida de uno. Porque a mí me pasaba, yo tenía 2 máscaras. Yo llegaba, tenía la máscara de que, 2 máscaras, no, una máscara, perdón. Me la ponía cuando llegaba al grupo de jóvenes discípulos, todavía no había llegado a Castos. Llegaba a discípulos, yo me la ponía, entonces ahí alababa a Dios, le glorificaba, participaba lunes discípulos de Cristo, martes rosario, miércoles, porque pues ya dirigía una célula, entonces los miércoles era la reunión de la célula, los jueves rosario en yo no sé qué, el viernes, o sea, toda la semana la tenía sirviéndole a Dios. Pero cuando salía de ese servicio, me quitaba mi máscara y yo estaba con mi pareja en desobediencia, ofendiendo a Dios, pues porque realmente tenía mi intimidad con Él, realmente tenía otro estilo de vida, que no era el estilo de vida que uno en ese momento debería tener, ¿no? Entonces, pues eso, la época que yo viví de soltera en Castos, digo que fue fuerte, pero fue hermosa, porque es que el Señor cada día me hablaba de una manera tan hermosa y me mandaba los mensajes con todas las personas, ¿sabías? O sea, todo lo que Él quería de mí. Tanto que Gabriela Martin, cuando se fue a Medjugorje, yo le mandé una carta. Ella me dijo, Caro, mándale una carta a la Virgen de cómo sueñas a tu esposo. Y yo, empecé esa carta, sí, claro que sí, voy a escribir tanto como yo soñaba mi San José. Y más porque me acuerdo tanto que en esa época tú me decías cada nada, y me decía, hermana, el Señor tiene ese San José preparado para ti, ya está listo, es que no es sino que tú sigas en obediencia, eso es lo que hablábamos, la obediencia te trae bendición.
tu San José va a estar. Y yo decía, pero es que no lo veo, o sea, ¿en dónde va a estar? Si acá en el movimiento siempre me encuentro con las mismas personas, o sea, como que uno no ve, no ves. Entonces como que eso vi esas palabritas a mí, me decía, ay Dios. Bueno, le mando esa carta a con Gaby, a Meyugori, y bueno, continuamos obviamente en el movimiento, continúo, pero ahí está la parte fuerte, porque listo, tú decides vivir tu castidad, como les decía hace un rato, yo le pedía muchísimo a Dios que quería recuperar el don de la pureza, pero es que uno sigue siendo humano, y es que uno lleva su diario vivir, y obvio en ese proceso, pues a mí, yo sigo conociendo personas nuevas, y pues mis pretendientes, ¿no? Pues porque yo los tenía, y no era sino que yo les hablara de castidad, y eso, eso se parecía eso como ese fantasma Gasparín, eso se desaparecían en par minutos. Entonces pero fíjate, Carolina, desde otro punto de vista, eso era tremendo sedazo, porque te alertaba quién estaba buscándote por pasar el tiempo contigo versus una relación mucho más profunda, pensando en cosas más profundas en matrimonio, hijos, familia, ¿entiendes? Entonces, Dios te protegió de juntarte con la persona incorrecta. Sí, pero en ese momento uno no lo entiende, José. Claro. En esos momentos, o sea, uno dice, ¿será que yo, como este muchacho Carlos, ¿tú estás segura? Desde el primer día que yo dije que yo iba a vivir en castidad, entonces yo dudaba. Claro, le entra a uno la duda. Y cuenta entonces para que no dé tiempo en el programa tocar esa parte, de qué pasó, cómo entonces fue que el Señor, o sea, tú estabas agarrándote de aquí y de allá, los muchachos se te desaparecían. Y te lo digo que en un viaje que yo le regalé a mi mami de cumpleaños, ella, claro, como yo le contaba lo que me pasaba, y ella veía que me pasaba el tiempo y yo no me casaba, entonces pues ella me decía, mi madre hermosa, que yo la adoro porque fue mamá y papá al mismo tiempo, pero ella me decía, ten al menos un hijo, no quiero que te quede, pues una mamá, imagínate una mamá que mi mamá le tocó luchar, mamá y papá al mismo tiempo, no fue fácil. Y me decía, al menos yo no te quiero ver sola, porque ella sabía mi deseo de ser mamá, de casarme y todo eso. Pero imagínense que mi propia madre me diga eso, yo como que decía, pero ¿cómo así? O sea, tener un hijo, si no tengo el padre, yo tengo que asegurar el padre de mis hijos. Yo no voy a tener un hijo así por no quedarme sola, como porque yo tengo que asegurar el padre de mis hijos. Y una vez lo asegure, formo familia, si es la voluntad de Dios, ¿no? Porque acuérdense que los hijos son un regalo de Dios. Los hijos uno no elige realmente, si yo voy a tener tantos hijos, pues son un regalo de Dios. Y si Dios te los regala en tu matrimonio, esa es la voluntad de Él. Entonces, pues todo eso, más todas las palabritas que me dicen, me decían, ay no, pero es que en ese grupo de castos no va a encontrar, es que usted está pidiendo mucho, está pidiendo, hoy en día, un hombre que quiera vivir, no, eso no existe, es que todos quieren la pruebita de amor, la pruebita. Entonces uno era la pruebita, otras palabras se me decían, no, es que la está dejando el tren, se va a quedar vistiendo santos, a mí me preocupa que sea tan exigente pues para encontrar un hombre que, o sea, miles de cosas. Que entonces te bombardean, o sea, y más tú estás con es lo que viven todas las mujeres y hombres. Exacto. ¿verdad? Y estás con el reloj ahí encima. Es una mentira de Satanás, para ponerlo. Mentira. Y entonces cuéntanos cómo fue entonces, porque tú en ese momento, yo recuerdo, yo contigo, entonces tú decidiste parar. Y yo me acuerdo que llegó un hombre aparentemente bien bomboso a la vida de mi querida hermana Carolina, y yo le decía, mira, y lo comento para que la hagan todos y todas, ¿no? Que con el manto de la madre en oración, que la madre le pidiera a la madre que le cubriera la belleza física para descubrir la belleza interior. Que la belleza no fuera un motivo para ella casarse o meterse en amores, sino que discerniera si era la voluntad de Dios o no. Entonces ella duró un momento, me acuerdo que duró un momento en su vida que paró, el estar saliendo para aquí para allá con muchachos y buscando, paró, y yo me acuerdo que iba a casa. Entonces lo importante de tener un grupo de amigos que tengan los mismos valores.
ella iba a casa, salíamos juntas, Carol, con te deseo de esto, de aquello, ven para casa, vamos a rezar el rosario, teníamos los viernes, tenemos el rosario abierto en casa, gracias a Dios, y entonces Carol llegaba y oraba el rosario ahí con nosotros y salíamos con ella. Entonces era una manera de protegerla. Y cuando ella guardó ese tiempo en que el Señor estaba sanando, era preparándola para el esposo que él tenía para ella, él estaba preparando. Cuando ella paró y confió en el Señor y le confió eso al Señor, entonces pasó, cuéntale al final porque tenemos unos minutos. Sí, así es. Pues dime qué pasó en casa. Así es, justo, llegué a tu casa, una vez me invitaste a Rosario, Ailín siempre fue el instrumento, ella me invitaba a los rosarios, yo cuando menos tú quieres llegar a un rosario un viernes, después de trabajar toda la semana, que lo que quiero es ir a otro, pero ella, no, tienes que llegar, yo llegué tarde por variar, llegué al rosario y yo calladita empecé a rezar y ya cuando se acabó el rosario, pues se acerca un muchacho, que actualmente es mi esposo, un muchacho que había ido al movimiento, él había ido al movimiento hacía muchos años y yo no lo veía hacía mucho tiempo. Y se acerca, oye, ¿cómo estás? Y esto, y yo, en esa época él estaba calvo y a mí los calvos, no, con todo el respeto. O sea, ¿qué le pasa a Carolina? Bueno, Carol, cuenta que para que nos quedan nada más como unos minutos. No, a ver. Ya, entonces nada, Ailín invítalo al movimiento y entonces Angie, mira que no sé qué, y bueno, y entonces, y no, nada, empezamos pues a hablar, todo eso, pero pues como mi corazón. Pero déjame decirle aparte que tú, que no está diciendo que para mí fue especial, ella, la madre, ella le tenía pues, empezó el Señor a entrar en su vida de una manera intimidad mucho para la madre. Y en ese rosario, de manera madre, permite que este joven, que hace años que yo no veía, llegue a casa, y cuando Carolina estaba contestando el Ave María, yo recuerdo que en este caso, porque el Señor se manifiesta de muchas maneras, en este caso, este joven, no la veía ella, porque teníamos la luz no, solamente me escuchaba. Y él escuchaba, y él oía la voz de Carolina, y le traspasaba el corazón, y él supo en ese momento que esa era la persona que el Señor tenía para él. ¿Entiendes? Y ahí empieza una amistad y un diálogo y todo que se da. Así es, entonces, así es. Y termina en un matrimonio. Entonces, Carol pues cuenta y ahí se casan. No, pero el final lo vamos a dejar, porque no dejamos el final mejor para el Congreso, porque así la gente sabe que tiene un final, ustedes no se alcanzan a imaginar, o sea, las cosas de mi Dios que son perfectas y lo que dice Ailín, en el lugar que tú menos te imaginas y la persona que menos te imaginas, porque es que cuando tú misma eliges, pues eliges, por lo general eliges mal, pero cuando dejas que Dios elija por ti, ahí es donde viene la bendición de esa obediencia, ahí es donde llega la bendición, porque ya había sido obediente a lo que el Señor quería, que era que le entregara pues como toda esa parte de la carne. Ya se la había entregado, ya había cambiado mi estilo de vida. Ahora llega la bendición y esa bendición como lo soñé, o sea, más de lo que yo soñaba, más de lo que le pedí en esa carta a la Santísima Virgen María. Yo doy testimonio mucho de que más. Bueno, José, yo doy testimonio que Andrés es un santo varón. Mi boda. Es el esposo. Sí, y bueno, brevemente, bueno, quedan 2 minutos, si no estoy mal, me quedan 2 minutos, brevemente. Vamos a hablar del Congreso. El Congreso, Carolina va a contar una nueva virginidad, donde ella va a contar tu testimonio en toda esa área de su vida, como el Señor cuando entra hace todo nuevo, todo lo hace nuevo. Entonces el Congreso va a ser del 23 al 26 de septiembre y pueden entrar a www.fidelisescristus.org o más fácil, en Castos por Amor, en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, ustedes van a ver que dice Fidelis, Fieles, y ahí le dan y se conectan y se pueden inscribir desde ya. Vamos a tener congresistas internacionales y los hermanos de Castos por Amor como Carolina, José García, su esposa Vanessa, y esta servidora también, Angélica también nos va a estar acompañando, vamos a estar todos ahí. Y todo para glorificar al Señor. El Congreso trata, brevemente, es respondiendo a todos los valores que está siendo atacado en este momento más que nunca, donde hay un espíritu de confusión increíble, donde los valores
más importantes están siendo atacados, como es la dignidad humana, el matrimonio, la familia, la sexualidad. Entonces, va a ser una belleza y te invitamos a que se unan, va a ser en inglés y también en español, o sea, español e inglés, porque somos una comunidad hispana, es un movimiento que sirve a la comunidad hispana, pero vamos a tener también para nuestros hermanos que hablan inglés. Y si tú nos estás escuchando, te pedimos que te unas, le des like en Instagram y que invite a otros a que nos acompañen. Y Carol, en un segundo, ¿con qué tú quieres dejar a las personas que nos están escuchando hoy? No, los quiero dejar con que vaya a ganar clic en el Congreso y conozcan de la verdad y los regalos tan grandes que Dios puede tener para tu vida. A través de ese Congreso estoy segurísima que Dios va a hablar en tu corazón, va a hablar de alguna manera, algo grande va a pasar en tu vida, así que no te arrepientas y que la obediencia trae bendición, así como lo hizo Dios conmigo, como Él me regaló lo que yo siempre le pedí, que era un hogar. Hoy en día estoy felizmente casada, 11 años de casada, con 3 hermosas hijas, así lo puede hacer contigo. Entonces, yo los invito a que realmente participen del Congreso, que ahí van a encontrar muchas respuestas de lo que Dios tiene preparado para la vida de ustedes. Amén. Gracias por la invitación. A ti, hermana mía, y seguimos ahí glorificando al Señor con nuestra vida. Y hermano José, si quiere decir una palabra antes de despedirnos ya. Claro, no, que me siento bien contento de que Carolina haya dado su testimonio. Me tuve que aguantar 2 o 3 veces porque estaba a punto de llorar, aunque yo conozco a Carolina de hace años. Pero esta vez he oído el testimonio de una manera muy bonita, lo contaste, Carolina, de una manera bien guiada por el Espíritu, de verdad. Y creo que probablemente ha tocado muchos corazones. Amén, amén. Claro que sí. Y yo le doy gracias al Señor porque hoy podemos celebrar juntos, José, Carol, lo que el Señor puede hacer cuando nosotros confiamos en Él. ¿Verdad? Amén. El que confía en Él jamás queda defraudado. Así es. Y José hablaba de la obediencia de María, perfecta, antes de iniciar el programa. Pues vamos a pedir a nuestra Madre que siga intercediendo por nosotros junto a San José, para que todos podamos crecer en esa confianza en Dios, para abrirle la puerta de nuestro corazón y que Él ponga orden de una en nuestra vida. Así que el llamado de Él es muy sencillo, ser santos. ¿Qué les parece? Quiere decir que nos da la gracia de ser santos. Pues muchas gracias, damos nuevamente gracias a Casa María del Caminante, que hace posible que podamos seguir creciendo en el amor. Gracias, pues nos vemos. Muy buenas tardes, jóvenes, y nos vemos con todos ustedes en el Congreso. Así es, bendiciones. Y un abrazo a Angélica, para que nos acompañe pronto. Bueno, paz y bien. Paz y bien, bendiciones. Paz y bien, bendiciones.